En virtud de este acuerdo publicado el día 4 de mayo del 2023 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se delegan facultades en diversos servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, hay facultades que se delegan en materia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el beneficiario controlador. Recordemos que en el año 2022 se adicionaron 3 artículos en el Código Fiscal, el 32B ter, 32B quater y 32B inquies. Estos artículos obligan a todas las personas morales y a todos los fideicomisos y a todos los fedatarios y corredores públicos a que identifiquen a los beneficiarios controladores. Tratándose de las personas morales y fideicomisos, deben identificar a sus propios beneficiarios controladores. Tratándose de fedatarios y corredores públicos, deben identificar a los beneficiarios controladores de las personas morales que ante ellos se constituyan o de los fideicomisos que ante ellos se celebren. Bien, estos artículos dicen que la autoridad podrá requerir la información relacionada con los beneficiarios controladores, desde luego para comprobar que se ha cumplido con esta obligación. Bueno, pues en este acuerdo se delegan en el Administrador General de Auditoría Fiscal, en los administradores centrales de operación de la Fiscalización Nacional, de análisis técnico fiscal, de planeación y programación de Auditoría Fiscal Federal, de verificación y evaluación de entidades federativas en materia de coordinación fiscal, de fiscalización estratégica, así como en los coordinadores y administradores que de ellos dependan, bueno, y también en los administradores y subadministradores desconcentrados de auditoría fiscal, desde luego en el administrador general de grandes contribuyentes, también en los administradores centrales de fiscalización al sector financiero, y bueno, y en ellos principalmente se delega la facultad de practicar visitas domiciliarias y requerir informes, datos o documentos a fin de verificar el cumplimiento de los artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como requerir los informes, datos o documentos previstos en las citadas disposiciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el SAT, al delegar esta facultad en diversos servidores públicos del propio SAT, pues significa que va a empezar a practicar estos requerimientos para solicitar la información de los beneficiarios controladores. En 2022, cuando estas obligaciones entraron en vigor, nosotros decíamos, bueno, este año no los va a requerir la autoridad porque también ellos necesitan capacitación para poder comprender el tema y que cuando revisen a alguien y le pidan información sobre su beneficiario controlador, sepan analizar si esa persona moral, si ese fideicomiso, si ese fedatario público desarrolló los procedimientos de control interno necesarios y razonables para determinar correctamente al beneficiario controlador. Bueno, pues hoy vemos que el SAT ya da un paso más porque ya delega la facultad de revisar el cumplimiento de estas obligaciones del beneficiario controlador en diversos servidores públicos. Eso significa que todos estos servidores públicos ya podrán requerirnos como a las personas morales y a los fideicomisos y a los fedatarios públicos en cualquier momento la información relacionada con los beneficiarios controladores. Recordemos que la multa por no cumplir con identificar al beneficiario controlador, la multa mínima es de 1,5 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Si una persona moral tiene 3, 4, 5 beneficiarios controladores, y la autoridad en algún momento nos requiere la información y no la entregamos o no los identificamos, pues nos impondría 3, 4, 5 multas de 1,5 millones de pesos. Entonces, si vemos que la autoridad ya está delegando facultades a diversos servidores públicos para que verifiquen, para que requieran si a las personas morales la información de los beneficiarios controladores, bueno, pues es importante que cumplamos con esta obligación. Es una obligación que es muy delicada y que no hay que confundirnos. El Código Fiscal nos dice que la información del beneficiario controlador se deberá conservar en la contabilidad de la persona moral. Al formar parte de la contabilidad de la persona moral esta información,
Los contribuyentes, los empresarios, los dueños de las personas morales, quienes participan en los fideicomisos, podrían pensar que, bueno, pues esta es una obligación del contador. Si forma parte de la contabilidad, bueno, pues que el contador se encargue de esto. Si el contador no tiene la expertise necesaria en el tema del beneficiario controlador, seguramente no lo va a hacer bien, y además no es una obligación que el contador solito pueda, a la que el contador solito pueda dar cumplimiento, sino que tiene que tener juntas, reuniones con los dueños de la persona moral para aplicar los procedimientos de control necesarios y razonables que le permitan determinar quiénes son los beneficiarios controladores y por qué son beneficiarios controladores. El artículo 32b4 del Código Fiscal nos señala varios criterios para que una persona pueda ser considerada beneficiario controlador. No es solamente decir fulanito de tal o todos los socios o tales socios son beneficiarios controladores. Hay que documentar por qué decimos que ellos son beneficiarios controladores. Y eso es lo que va a revisar la autoridad cuando requiera la información del beneficiario controlador. Por eso no hay que confundirnos con que es un tema que le compete al contador interno de la empresa y que él solito lo puede hacer. No, hay que involucrar a los dueños, a los socios, a los accionistas, y muy probablemente hay que recurrir a la asesoría de expertos en el tema que nos supervisen si lo estamos haciendo bien, que nos indiquen cómo hacerlo si es que no sabemos hacerlo, o que revisen cómo lo hicimos, porque si nos confiamos y no lo hicimos bien y llega en algún momento el requerimiento o la visita y nos solicitan esa información y detectan que está mal, ya dijimos, la multa mínima va a ser de 1 millón de pesos. ¿Y qué va a hacer el empresario? Va a voltear con el contador y le va a decir, oiga, contador, pues usted lo hizo mal, usted paga la multa. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso.